Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy muy contento porque me acompaña Bere de la Peña, psicóloga con especialidad en derechos, o bueno, has estado trabajando mucho en cuestiones de psicología y derechos humanos, Sí, ¿no? yo ahorita sigo siendo la especialidad. Ajá. Entonces, ahorita estoy en vías de conseguir esa especialidad en género y derechos humanos. En términos académicos. En términos Pero vamos, académicos. llevas una carrera ya dedicándote desde la psicología a diversas causas de los derechos humanos, ¿no? Así es, he atendido diferentes contextos, diferentes poblaciones, siempre acompañando desde la salud mental, pero en vías de que la persona se sienta y se perciba como un sujeto de derechos humanos para de esta manera mejorar su contexto, el de las personas que le rodean y de esta manera impactar a la sociedad. Bere, hay un tema que actualmente, y es de lo que me gustaría que estuviéramos platicando durante estos minutos en este episodio, hay un tema que actualmente está mucho en la agenda política desde la campaña de Donald Trump, que no es tampoco el único presidente que cierra fronteras y demás, pero la migración, ¿no? La migración es algo que en los últimos años ha acaparado muchas portadas de periódicos, muchos minutos en radio, en televisión, en otras formas de comunicación. Eh, Realmente cómo está el panorama actual a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y que empiezan a regresar gente y demás. ¿Cuál es el problema real, digamos, que estamos viviendo de este lado del río? Pues de este lado del río y de todas partes del mundo, ¿no? Cuando se percibe la migración como una problemática en donde las personas no tienen derecho a buscar una vida mejor, desde ahí, en cualquier parte del mundo, empezamos a tener problemas. Porque la migración es parte inherente del deseo de la persona a buscar nuevos lugares, nuevas fronteras, nuevas oportunidades para poder crecer. El punto es que vemos la migración como positiva o negativa en la medida en que nos conviene. ¿Por qué? Porque entonces yo soy migrante, yo no soy de aquí de Saltillo, yo emigré de mi ciudad buscando una preparación académica, un trabajo mejor, una vida mejor y obviamente, ay, qué padre, felicidades, qué bueno que te vas y mira, vas a la capital, porque bueno, yo soy de Acuña, ¿verdad? Vas a la capital, o sea, empieza esa forma de ver la migración como algo positivo. Tenemos múltiples empresas extranjeras, tenemos en las empresas ya acá que trabajan la maquila y todo eso, pues tenemos muchas personas extranjeras que vienen y que las vemos y que, oh, los chinos, oh, los coreanos, oh, los americanos, y los vemos de una forma enaltecida. Pero cuando empezamos a hablar de la migración, cuando una persona tiene que salir de su ciudad por una amenaza, por una situación de economía inestable, por una situación política, cuando vemos que la migración no tiene las mejores condiciones porque en lugar de viajar en avión, viajan arriba de un tren, cuando vemos que en la migración hay pobreza, que hay violencia, que hay discriminación, que nos encontramos tanto tipo de problemáticas dentro de la migración, pues obviamente ya lo vemos como algo que no es mío y muchas veces lo empezamos a juzgar. De tal manera que es importantísimo que empecemos a ver la migración como un derecho que todas las personas tenemos, como en algún momento una necesidad para seguir creciendo. ¿De qué forma? De diferentes, desde la económica, la académica, la familiar, tenemos múltiples maneras, entonces necesitamos tener esa apertura de que la migración es un derecho que las personas tenemos a ese libre tránsito y que para todas las personas también debería de ser en las mejores condiciones. Finalmente, me viene a la mente algo como bien que me llamó mucho la atención. Adela Cortina, una académica española, llegó a acuña un término que es la aporofobia. Y llegó a este término precisamente porque ven las portadas de los periódicos en España que hubo no sé cuántos millones de turistas, y entonces campanas al vuelo porque hubo no sé cuántos millones de turistas. Me parece que fue el año que llegó Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Entonces, bienvenido Cristiano Ronaldo, se llena el Santiago Bernabéu, todo el mundo feliz, pero en el interior de las portadas, pues madreando a toda la otra forma de migración. Sí. O sea, al turismo sí, al jeque sí, al futbolista sí, pero al migrante que viene a buscar, en el caso de España, pues los que vienen sobre todo de Marruecos y otros lugares de África, a ellos no. Y entonces no es el miedo a la migración, es miedo, no es si llamarle miedo, más bien es rechazo, El rechazo, rechazo, mejor ajá, dicho, el rechazo al pobre. sí. ¿Va por ahí?
Lógicamente, tenemos miedo cuando vemos en las otras personas lo que creo que en algún momento me puede llegar a pegar a mí también, ¿verdad? Entonces, rechazo en las otras personas lo que interiormente no deseo para mí. Y entonces, ante ese rechazo, nos cerramos. En lugar de empezar a hacer una colectividad, empezamos a hacer una competitividad, porque entonces te veo a ti en esas condiciones que vienes buscando un lugar mejor y también empiezo a sentir miedo de cómo vas a ir avanzando en mis espacios, cómo vas a ir avanzando en mi territorio. Y entonces empiezo a rechazar, empiezo a señalar y empiezo a nombrarla como negativa y empiezo a volverlo una problemática. Muchos de los problemas que tenemos es a partir de las narrativas que decimos, Ajá. ¿no? A partir, por ejemplo, de Donald Trump. Dice, saco a los migrantes. Y bueno, o sea, se enalteció por muchas personas, ya nada más vamos a ver aquí americanos nativos, etcétera, etcétera. Qué bueno. Claro, exactamente. ¿Quién Es es ahí, realmente nativo? No, pero bueno, claro. ahorita vamos a eso. Y va ahí la narrativa, ¿no? Porque entonces hay una narrativa con la que me identifico, una narrativa que me hace sentir bien, una narrativa que me enaltece independientemente de donde sea y de donde venga, pero como yo soy de aquí, yo nací de aquí, yo estoy legalmente aquí, pues entonces empieza la competitividad en lugar de la colectividad. Cuando hacemos colectividad, me doy cuenta que una problemática que afecta a una parte de la población en determinado momento también me va a afectar a mí. Cuando una problemática se ve aparentemente nada más para un sector, tarde que temprano me va a ir alcanzando a mí. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo global, porque vivimos en un mundo redondo que da vueltas y que todo vuelve a pasar por el mismo lugar en algún momento, quizá de diferente forma, pero es parte de esa oleada de la problemática social en la que estamos inmersos y que si yo me trato de mantener al margen o trato de no meter un dedo nada más siendo espectador, tarde que temprano me voy a ver involucrada tanto como víctima o como victimario. De lo que decías también hace rato, Bere, finalmente la migración nos permite el encuentro con el otro, el encuentro con el que vive distinto a mí, el que tiene otras creencias, otra comida, La otra otredad. cultura, otra forma de entender la vida. Y eso siempre, vamos, cuando hay un encuentro, cuando no quiero competir con ese, cuando no quiero eliminarlo, anularlo o hacerlo como yo, colonizarlo, siempre nos va a ayudar a crecer, ¿no? O sea, el Claro. encuentro Sí. siempre será positivo. Por supuesto, o sea, encontrarme en la otra persona es desde la psicología humanista algo maravilloso, porque entonces no nada más me veo yo, no nada más me encuentro a mí desde mí, sino me reflejo en la otra persona y me permito encontrarme tanto mis cosas positivas como mis cosas negativas, como mis miedos, como mis sueños, y de esta manera, trabajándolo, lo podemos poner a favor y hacernos crecer. La colectividad, la comunidad siempre nos va a acompañar y nos va a fortalecer. El punto es que desde las narrativas que vivimos, pues obviamente estamos bajo un sistema capitalista, imperialista, en donde el dominio, donde el poder, la colonización, como lo mencionabas tú ahorita, va a ser preponderante y entonces voy a buscar los espacios para que al más débil yo lo pueda aplastar, para que al más débil yo lo pueda señalar, para que al más débil ejerciendo algún tipo de violencia puede estar esta persona al servicio mío. ¿Por qué? Porque entonces yo me quiero sentir superior. Hablemos de las distintas formas de migración y luego nos vamos metiendo, digamos, por las calles Sí. de esta, de esta categoría, de esta problemática. Eh, Hablábamos de la migración por avión, la migración de forma legal, digamos, y la migración por tren. Hay otra forma de migración que no es tan glamurosa, pero que de alguna forma también impacta en las ciudades. Hay un término que a mí me llama mucho la atención, que últimamente se ha estado poniendo mucho en las redes sociales, el chirigüillo. Que empieza en Monterrey, luego en Saltillo también. En las vacaciones que acabamos de pasar de invierno, se hablaba que la ciudad estaba muy tranquila porque Sí. los chirigüillos se fueron a su rancho y entonces, o a sus ciudades, ¿no? Y entonces que allá se quedaran y empiezan estos discursos de odio, desde ponerle un apodo como el chirigüillo o el chilango y luego empezar a decir no vuelvan porque estamos muy a gusto sin ustedes, ¿no? Sí, la migración la tenemos que ver como parte inmersa en nuestra vida, o sea, que va a estar presente y que obviamente aquí hay que relacionarlas con las dinámicas económicas que vamos teniendo. Hacemos una pausa, se detiene o se alenta la economía y esto obviamente implica que hay un cambio también en nuestra forma de vida.
en esta ocasión por vacaciones, pero recordemos cuando estuvimos en casa por COVID. O sea, la ciudad estaba toda tranquila y obviamente estas pautas en donde nuestra vida se hace más lenta nos agrada. El punto es que la asociamos con la ausencia, con la presencia de personas y esto lo llevamos a las formas en cómo nos relacionamos. ¿Por qué? Porque también nos damos cuenta que en diferentes lugares geográficos tienen ciertas características en carácter, hay ciertas características de la forma de trato y obviamente es más fácil empezar a señalar esas diferencias, a cuestionarnos si los que salimos fuimos los que ya tenemos mucho rato viviendo en Saltillo, o sea, las personas saltillenses, o si realmente eran la gente de fuera. A lo mejor los que salieron realmente eran saltillenses que se fueron de vacaciones y no personas que regresaron a sus casas, etcétera, Y al etcétera. final da igual, ¿no? O sea, finalmente el problema es el hacer... La diferencia, exacto. el señalamiento, El decir, tú no eres deseable y claro, yo sí, o sí, nosotros sí, o esa forma nosotros que tú los otros. tienes no va de la mano conmigo, pero conmigo, ¿quién? ¿No? O sea, cada persona tenemos una forma de vivir distinta y obviamente necesitamos también respetar las dinámicas de las demás personas. Esta idea de los de Saltillo o los de México o los de Estados Unidos, realmente hay una manera de decir yo soy de aquí, no hay otra forma. Por ejemplo, los del País Vasco, que tienen estas cosas de los 8 apellidos vascos, ¿no? O sea, realmente hay una cultura pura y entonces podemos hablar de el que llegó, pero el que ya estaba. Yo creo que a estas Es alturas de absurdo, la ¿no? historia y de la comunicación y de la globalización, no podemos decir que alguien es totalmente puro. Decimos que somos de un lugar porque ahí fue donde nacimos, pero las personas migrantes dicen, patria es el lugar que te da de comer. Entonces yo soy del lugar en que me da de comer. Yo trabajo en el lugar que me da de comer, amo el lugar que me da de comer, respeto el lugar que me da de comer. ¿Por qué? Porque ese lugar es el que ahorita me está alimentando, el que ahorita me está recibiendo y yo continúo. Aunque también decía Chabela Vargas, ¿no? O sea, un mexicano nace donde quiere. Exactamente. Entonces, vamos, no es relativo, porque obviamente tenemos una ley que bajo ciertos estadísticas que se tienen que hacer, la nacionalidad y todo esto, obviamente tenemos que tener un sistema de control general, pero que este sistema no nos encasille, no nos etiquete y sobre todo que no lo haga negativamente, porque entonces eso es lo que me hace hacer la diferencia de la migración latinoamericana que viene de manera irregular, que ese es el término adecuado, de migración irregular, a toda la migración de algunos otros países o de los mismos países, pero que viene de manera regular. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? En la mayoría de las ocasiones es el dinero y es el tiempo. ¿Por qué? Porque sacar un permiso para ingresar a México requiere tiempo, requiere toda una solicitud, requiere una cita y requiere obviamente el pago de ese trámite para que te puedan dar una visa temporal, una visa para que puedas atravesar México y que de esta manera se diga que tu migración es regular. Ahora, pero si vienes huyendo de una organización criminal, de la guerra, de cualquier, de alguna cuestión de marginación, pues evidentemente no tienes ni el dinero ni el tiempo como para andar regularizando tu entrada, ¿no? Me tocó una vez una chica, digo, yo colaboro mucho con la Casa del Migrante de Saltillo y en una ocasión pedí que una de las chicas que salen a trabajar fuera a trabajar a mi casa, ayudarme con el aseo. Y me acuerdo que era una chica de 18 años más o menos, muy bonita, de tez morena, muy callada. Y por lo general, digo, yo cuando van a mi casa, si quieren platicar conmigo, yo adelante. Pero pues obviamente una respeta los silencios y respeta las formas, ¿no? Entonces empezamos a hablar ropa y ella me empezó a preguntar sobre mis hijos, sobre lo que hacía y ella sola empezó a contarme su historia. Me dijo, señora, hace 2 días yo estaba en la universidad, eran las 10 de la mañana, yo estudiaba trabajo social, dice, y me fueron a sacar de la universidad porque mi papá se enteró que uno de los de la mafia quería conmigo, yo no le había hecho caso y que me iba a raptar. En ese momento me sacan de la universidad, me llevan a la capital, me ponen en un camión que yo no supe ni cómo, dice, y ahora estoy aquí. Dice, no he viajado por tren, he viajado en puro camión, pero me siento tan incómoda porque yo tenía una vida y tuve que emigrar para poder conservarla. Por una situación que ella no provocó.
que ya no Exactamente, buscó, que ella que no ya no buscó, trabajó por esa que situación. ni siquiera estamos hablando de que hubiera una economía, que hubiera una escasez en su casa, etcétera, etcétera, sino hablamos de una situación criminal, que Ujú, hablamos ujú. de una situación de inseguridad, que fue la que la movió a que en 2 días, en 24 horas, estuviera en un lugar muy alejado de su casa, en condiciones sumamente diferentes a las que ella vivía, Vulnerables. vulnerables, y que todavía no supiera exactamente qué era lo que iba a pasar. A ese tipo de migración es al que nos referimos que necesitamos acoger, que no podemos señalar a nadie porque no conocemos qué hay detrás, no conocemos qué hay de fondo, que obviamente necesitamos conocerlo y necesitamos saber, porque también hay situaciones que no podemos permitir, porque en ocasiones hay situaciones que no van de la mano con una migración sana, con una migración Ujú. no violenta, obviamente. Tampoco es romantizar Tampoco la migración. romantizar, pero tampoco no nos toca al común de las personas, de los pueblos, el hacer la función que tendrían las autoridades, ¿verdad? O sea, tenemos que diferenciar. Sí, claro, necesitamos exigir condiciones de seguridad en nuestras ciudades, pero le toca a nuestras autoridades y que nuestras autoridades también puedan establecer ese diálogo con los demás países para generar mejores condiciones. No podemos exigirles a las personas que no busquen un lugar mejor de donde están, sino más bien necesitaríamos propiciarles un lugar para no tener una necesidad de emigrar en esas condiciones. Hay una forma de migración que es el refugio, Uh o -huh. una, no sé si llamarle forma de migración, Sí, pero sí. vamos, ¿cuál es la diferencia entre una persona migrante y una persona refugiada? Las personas refugiadas son personas migrantes. Ajá. El punto es que cuando salen por una situación de violencia en sus países, pueden meter una solicitud para que se les dé la calidad de refugiados. Las personas refugiadas es justamente eso lo que están buscando, un lugar seguro que les ayude a empezar una vida de diferente manera por las condiciones que vivió en su país. Como somos un país de paz y somos un país que tiene diferentes tratados con diferentes países, pues obviamente hay esta figura de la persona refugiada y que se abre y se atiende y se les va buscando. No nada más es darles un lugar en donde refugiarse, sino posteriormente el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, para que se vayan incorporando a las dinámicas de las ciudades a donde llegan. Para ellos el trámite es un poquito más, es distinto, tiene unas pautas diferentes y lo pueden ir solicitando, puede ser desde su país o puede ser cuando llegan aquí a México. México en este caso no es el traslado o no es el país de paso para llegar a Estados Unidos, sino el refugio se encuentra aquí en este país y se quedan acá. Sí, de hecho, los diferentes países también tienen esa figura. O sea, casi todos los países tienen la figura de refugio o de exilio, en algunos otros casos, pero el exilio es diferente al refugio. De tal manera que sí habría mecanismos, pero no todos los países lo tienen tan abiertos o no todos los países lo tienen como con la posibilidad de recibir tanto número de personas. Hace tiempo estuve visitando la Casa del Migrante de Santa Catarina, se llama Casa Monarca, y estaban unas personas que estaban esperando personas refugiadas que con un programa que ellos tienen lograban ubicar trabajo, ubicaban vivienda y obviamente la parte de la comida, la vestimenta, el aseo dentro de Casa Monarca. Y estaban esperando en aquel entonces 152 personas para asilo y refugio. Y días después estuve aquí en Saltillo, en el Hotel San Jorge, que tiene un convenio para recibir a personas refugiadas y había más de 100 personas y estaban esperando recibir otro grupo. O sea, que aquí en México es algo constante, que se puede ir teniendo acceso. Sin embargo, esta no es la única forma. Hay muchos migrantes que pasan de manera irregular, que incluso vienen con condiciones que pudieran caer en solicitar un refugio, pero sus familias lo están esperando en Estados Unidos, pagan un coyote, pagan una persona que les traslade y van directo a Estados Unidos. Ok. Ahora, volviendo a la migración irregular, las mujeres. Ha sido un tema, sobre todo en los últimos años, ¿no? Sí. Porque las condiciones en este mundo patriarcal, en un mundo Sí. donde suelen muchos hombres ejercer violencia sobre las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, sí. En condiciones de migración donde hay donde son vulnerables o más vulnerables que estando en su país de origen o en su país donde están radicando, pues se vuelve más problemático, ¿no? Sí, yo
colaboro con la Casa del Migrante, bueno, empecé a colaborar con la Casa del Migrante de Ciudad Acuña desde 1998, que fue 97-98, que fue cuando se erigió la Casa de Maús, Casa del Migrante. Pero esta casa era principalmente para las personas que expulsaban de Estados Unidos, es decir, para los repatriados, Okay. los que llegaban. No había tantas personas que fueran hacia Estados Unidos, sino más bien eran personas que habían expulsado a Estados Unidos, que los dejan en la frontera y que de ahí ellos se tienen que trasladar como ellos puedan al lugar de origen. O sea, podían estar en Acuña e iban a Chiapas, podían estar en Acuña, iban a Oaxaca, a Veracruz, y ellos tenían que ver cómo se trasladaban. Entonces, la Casa del Migrante les brindaba un lugar, comida, descanso, alimento, vestimenta, para que pudieran ellos ya sea buscar un trabajo y luego irse o ver qué era lo que hacían con su vida, pero tenían ahí un lugar. Cuando el padre Pedro Pantoja, que es el que abre la casa en Ciudad Acuña, lo trasladan para acá, para Saltillo o para esta área, porque el primero llega a General Cepeda, empezamos a abrir la Casa del Migrante de Saltillo, y esto estamos hablando 2001, 2002. Y en ese tiempo, o sea, yo me acuerdo que llegaba a la Casa del Migrante y eran puros hombres, o sea, puros hombres, era la testosterona todo lo que daba. Con decirte, bueno, el otro día estaba en la Casa del Migrante y me dijeron que todavía estaba esa comisión, pero no lo he confirmado. Pero había una comisión de una persona que en la noche olía los pies, para que, como el dormitorio era cerrado, entonces, y eran tantos hombres juntos, entonces había una persona que era comisionada para oler los pies. Si a alguien le olían los pies, se los tenía que ir a lavar por beneficio de toda la comunidad. Órale. Para cuidar y salvaguardar el lugar en donde estaban. Entonces, pues obviamente, había quien sí, había quien no, y se los iban a lavar, y eso meritaba la sana convivencia. Pero estamos hablando de que era un dormitorio, pues, muy grande para puros varones, y había una habitación para las mujeres migrantes que llegaban. Y pues con las mujeres migrantes no había tanto problema. ¿Por qué? Porque de 100 varones que llegaban, una era mujer. De 100 varones que transitaban por aquí, por la Casa del Migrante de Saltillo, una era mujer, y a veces dos, ¿no? O sea, pero ¿Y no era algo venían común. con alguno de los hombres o no necesariamente? En algunos casos venían con varones, en otros casos venían ellas solas. O sea, no era determinante que vinieran en matrimonio. Ajá. De tal manera que muchas mujeres empezaban a migrar solas, y luego empieza la migración femenina, porque te estoy hablando más o menos esto de 2005 a 2012, 2013 más o menos, en donde ya por cada 100 varones, ya estamos hablando de que ya había entre 10 y 15 mujeres. Y entonces las mujeres se acompañaban a migrar, o bien salían las mujeres y en el camino encontraban una pareja sexual, que esa pareja les brindaba la protección de los demás varones, la protección incluso de los garroteros, la protección incluso de la policía, pues porque desafortunadamente, como ahorita lo dijiste, las mujeres somos víctimas de muchas vejaciones, somos pues ahora sí que el blanco más certero para el sometimiento, para el ejercicio del poder, y entonces la pareja sexual le brindaba esta protección a cambio justamente de este acompañamiento sexual a lo largo del camino. Y entonces empezamos ya a hablar de que las mujeres iban avanzando en el terreno de la migración, de que ya cada vez más mujeres se hacían presentes en la Casa del Migrante, y que obviamente para este momento la Casa del Migrante ya había cambiado, ya había remodelado instalaciones, ya se habían acrecentado dormitorios, y el dormitorio de las mujeres ya no era una habitación, sino ya era un lugar en donde podía acoger a más mujeres. Y en años recientes, la migración empieza a tener mucho rostro infantil. Entonces me toca una vez que voy a la Casa del Migrante, y un niño, yo creo que eran unos 4 o 5 años, en el juego, ¿no? Estábamos jugando y le preguntan quiénes estaban ahí. Dice, ¿y tú por qué saliste de tu país? ¿O a dónde vas? ¿O qué onda? Y en la historia que iba contando, él menciona que su papá tenía un carrito de hot dogs en Honduras, pero que una vez llegaron a cobrarle piso, él estaba presente junto con su hermano, su mamá y su papá en el carrito, y que como no tenía dinero para pagar el piso, el derecho a piso, sacan una pistola, dice, y a mi papá le dieron un balazo aquí, un balazo aquí y un balazo acá. Y yo nomás me quedé así de que, ¿cómo es posible que un niño de esa edad esté describiendo los hechos, fuera testigo de esa manera de situaciones tan injustas, ¿no? Y entonces a veces uno piensa,
Ay, ¿por qué traen los niños? ¿Por qué los traen colgados en el tren? ¿Por qué los traen de esa manera? Pues porque las situaciones que vivieron en su país eran mucho más graves, mucho más violentas que lo que están enfrentando en este momento. Sí, no es como que estén por gusto, ¿no? O No, sea, no, a no, ver, para más nada. bien la cosa es pensar, bueno, para que venga sola Claro, la mujer, sí, la joven, la adolescente incluso, para que vengan con los niños, digamos, pasando por situaciones claro. muy riesgosas, ¿de qué vienen huyendo? Para que digas, esto está mejor o me conviene pasar por esto porque lo de allá Está está más peor. cruel, está más violento que lo que estoy viviendo. Y de ahí viene la otra parte, porque hoy día encontramos menores en migración viajando solos, ¿sí? Y entonces escuchas tú, es mi tío, es mi tía, pero en realidad son familia migratoria, Mm. no son familia de sangre. Son personas que se encuentran en el camino, que se acompañan, que echan mano a esta colectividad para acompañarse, para estar presentes, para defenderse, para ahora sí que decir, ahí viene el tren, vámonos, si tú estás dormido, yo veo por ti, etcétera, etcétera, y poderse acompañar en el camino. Entonces, la migración irregular, sobre todo la que pasa aquí por Saltillo, tiene muchos rostros y tiene muchos rostros que a veces desconocemos porque nada más nos fijamos, o sea, nos fijamos en la mente un rostro de una persona que me incomoda, un rostro de una persona que no va de acuerdo con mis parámetros, el rostro de una persona que pareciera que viene a agredirme, que viene a violentarme, que viene a robarme, cuando en realidad el rostro de la migración es muy variado, tiene muchos matices y amerita mucho de nuestra sensibilidad para poder no ser parte del problema, sino al contrario, poder ayudar a que deje de ser una problemática y se quede nada más en un fenómeno. Porque obviamente la migración es todo un fenómeno con todo lo que lo lleva, pero hoy día lo hemos hecho una problemática porque no existen las condiciones para que la migración se dé de buena manera. Los medios de comunicación también nos hemos equivocado en cómo hemos titulado y qué espacio le hemos dado a situaciones, delitos, crímenes que han cometido personas migrantes, y entonces va en primera plana y es y con todo el discurso de odio, y el tipo de aquí de Saltillo que hizo lo mismo, pues pasa ahí en la página 8, pasa por ahí rápido, si Sí. es que en el noticiero, y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Y volvemos al punto de la romantización de la migración, porque entonces nos vamos al otro extremo y no todos los migrantes son buenos y todos vienen sufriendo y todos traen estas necesidades y luego salen las cuestiones humanas, salen las problemáticas personales a fondo y por un migrante que haga algo se estigmatiza a todos los demás migrantes. Ujú. Entonces, obviamente, volvemos al punto de las narrativas, cómo lo planteamos, cómo hablamos de esto, qué es lo que vamos buscando, cuál es el impacto que vamos buscando con las palabras con las que nos dirigimos a las personas migrantes y cómo lo exponemos al mundo, ¿no? Si empezamos a hablar desde una narrativa humana en donde la migración va a ser un derecho y me va a ayudar a mí a crecer, pues obviamente a mí me gustaría ser migrante para ir a otro lugar y seguir creciendo, estudiar en otro país, trabajar en otro lugar, acrecentar mi acervo, mi experiencia, mi persona, pero obviamente buscando siempre las mejores condiciones para las personas que van caminando. Los que somos ciudadanos de a pie, digamos, que Ujú. no tenemos el control de un gobierno, de un gran medio de comunicación y demás, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo cambiar? ¿Qué está en nosotros, ciudadanos, insisto, de a pie? Sí. Ujú. Lo primero es la forma en cómo percibimos la migración. Hablemos de la migración como un fenómeno, como un derecho que las personas tienen para caminar, para este engrandecimiento personal. Compartamos esa opinión con las personas que son cercanas, porque como mamás, como papás, como maestros, como figuras de autoridad ante los más chicos, pues obviamente la forma en cómo describamos la migración va a impactar directamente en quienes nos están escuchando. Pero también viene la otra parte, informémonos y tengamos una opinión válida con base en estadísticas, con base en la realidad y no nada más con un sesgo de información, sino busquemos acrecentar, veamos las diferentes aristas de la migración, veamos las diferentes políticas que se han ejercido sobre migración para entonces sí tener una opinión con base en cuanto a lo que está pasando. Conozcamos los lugares, visitemos los lugares en donde acogen a las personas migrantes y sepamos bien qué es lo que sucede, cómo viven, qué enfrentan y pues lo mejor que pudiéramos hacer todas las personas que somos ciudadanas de a pie es escuchar.
La persona migrante trae toda una historia, trae todo un bagaje para compartir. Ahora sí que en su mochila no nada más trae su ropa y sus sueños, sino también trae las experiencias que nos pueden compartir y nos pueden ayudar a ver un mundo diferente que el que yo estoy viviendo. Eh, Además de qué es lo que podemos hacer, o más bien brincando al sistema como más macro, ¿qué podemos esperar de gobiernos como el de Donald Trump, en donde una de sus banderas es maltratar a las personas migrantes? Es un tema muy delicado, porque obviamente no nada más fue contra las personas migrantes, sino prácticamente va contra toda persona que va en contra de su discurso nacionalista y conservador, Sí. ¿verdad? O sea, vemos que va, ahora sí, contra minorías y no las va a favorecer, no las va a aceptar, y esto también va a ir permeando en la forma en que muchas personas van a empezar a tratar a las personas migrantes o a las minorías a las que en este momento está segregando o está discriminando. Dentro de esas minorías, tú has estado estudiando también y trabajando, como bien decíamos, en distintos aspectos de los derechos humanos, pero la población LGBT, Así es. me parece que va a tener Sí. 4 años Sí. muy difíciles. Sí, volvemos al punto que lo que no se nombra no existe. Ujú. Y entonces, desde que ya estamos hablando de que nada más hay hombres y mujeres y que que nada más hay dos géneros, femenino y masculino, y que no va a aceptar nada más, pues obviamente esto es un gran retroceso a los derechos que las personas hemos ido alcanzando. Y si esto es nada más una probadita, pues habrá que informarnos, meternos de lleno para ver cómo estas repercusiones van a estar en todas las áreas de los derechos que hemos ganado, que en un momento los tumbaron. Ajá. ¿Qué más, a manera de cierre, qué te gustaría, digamos, recomendar en términos generales para la migración, para poder tener comunidades, espacios más amigables, más agradables para todas para todas las personas que estamos viviendo o que estamos transitando sobre un lugar? Fíjate que esto es muy importante porque hoy día hay muchas colonias en nuestra ciudad en donde ya hay muchas personas migrantes que han ido llenando, ¿no? Las colonias y formando parte ya de una sociedad saltillense. Y entonces aquí vivimos y necesitamos hacer una sana convivencia. Entonces, busquemos el diálogo como herramienta de solución de problemas en todos los sentidos. Busquemos platicar, busquemos generar negociaciones, busquemos llegar a acuerdos que sean positivos al momento de estar en un lugar con personas que tienen una forma diferente de ver la vida, tienen costumbres diferentes, desde la comida, desde la forma de relacionarse, desde la forma de hablar, y busquemos un punto de entendimiento. Busquemos que la diversidad nos enriquezca en lugar de que la diversidad nos separe y nos segregue a ser separatistas. De tal manera que la invitación sería a que veamos en la migración una oportunidad de crecimiento, no nada más para las personas que migran, sino también para mí, porque hoy vemos que hay mucha mano de obra, que nos faltan políticas públicas, que nos faltan programas para aprovechar la mano de obra que tenemos y de esta manera que nuestra ciudad también se vaya enriqueciendo. Tenemos muchos retos porque la parte de la inculturización, la parte de la salud mental, la parte de la erradicación de la violencia en los diferentes lugares, pues obviamente vivimos en un sistema que nos exige trabajar 12 horas diarias y que esto implica que muchas veces las familias tengan pues diferentes formas de organización en donde a los menores no se les dé tanta cabida, pero necesitamos, antes de señalar, antes de ser un problema, ver cómo puedo yo aportar, qué es lo que yo puedo hacer y buscar soluciones de la mejor manera. Y pues la invitación, obviamente, yo amo la Casa del Migrante. La Casa del Migrante ha sido para mí una marca muy fuerte, un aterrizaje siempre en la realidad, porque luego, como el resto de los mortales, ¿no? Me ando ahogando en mis problemas, ando llorando mis penas, pero cuando voy y escucho otras historias, cuando voy y escucho lo que viven otras personas, mira, con decirte, yo no se me da mucho la cocinada, la verdad. A mí lo de la cocinada no se me da muy bien. Pero entonces cuando vamos, ofrecemos la cena, ofrecemos la comida. Y el otro día me tocó hacer el guiso y pues ahí estoy, entre que pruebo y esto y lo otro, y yo, ay, que no se me queme, que me quede bien, esto y lo otro. Total de que ya servimos y una persona pidió 3 veces, porque pues el hambre está canija, pero luego el señor me dijo, ya me iba a ir. Dice, pero cuando olí lo que estaba cocinando, decidí quedarme. Y yo, ¡ay, yo lo amo! Entonces,
es salir de mi cotidiano, salir de mis situaciones. Otra experiencia que también me marcó recientemente, llevamos juguetes a la casa del migrante, jugamos con los niñas, niños, hicimos juegos y se iban ganando los juguetes, etcétera, etcétera. Andaba una niña con su muñeca muy entusiasmada, pero en ese momento iban a salir ya a caminar sus papás y le dices, tienes que dejar tu juguete. Entonces, para mí fue un impacto muy fuerte porque algo que pareciera que no, que yo lo llevé para que ella se lo llevara, etcétera, etcétera, las condiciones de migración, o sea, sus condiciones de su forma de migrar le impedía que la niña trajera algo en las manos para que se pudiera abrazar más fuerte de sus papás. Entonces, hay veces en que vemos la normalidad como si todo el mundo estuviera en ella, pero siempre es importante ver otros escenarios, escuchar otras historias para seguir siendo humanos. Que no nos envolvamos en el diario trajín del vivir, en que se vio mucho tráfico, en que si tengo que llegar aquí, que si tengo que hacer allá, etcétera, etcétera, sino que podamos hacer una pausa para sensibilizarnos, para empatizar con las demás personas y darnos cuenta que la migración es y siempre será un derecho para estar mejor. Y salirnos un poco del ensimismamiento, ¿no? Como lo comentabas, y ya finalmente, mientras comentabas esta conclusión que me parece maravillosa, Bere, pensaba, hombre, finalmente, hablando de, y volviendo al inicio de la charla, Saltillo, de alguna forma, igual que cualquier comunidad, ha ido mutando, ha ido transformando sus tradiciones, sus creencias y demás. Si nos vamos al inicio, hace casi 450 años, eran dos culturas, ¿Sí? ¿no? Los tlaxcaltecas y los españoles que llegaron, que se fusionan, y entonces ahí empieza la ciudad, parte de una fusión de dos migrantes, ¿no? Los tlaxcaltecas Sí. y los españoles. Bueno, y si nos vamos para atrás, otras tantas, pero por lo pronto en la historia oficial parte de dos grupos migrantes que se establecieron en este espacio. Y así me parece que son las historias de prácticamente todas las ciudades del mundo. Y así las ciudades, y si nos vamos a nuestra historia personal, seguritito, También. alguien en nuestra familia también migró. Y por esa persona que migró en aquel entonces, hoy yo puedo estar aquí. Entonces, la migración la llevamos en la sangre. Somos parte de un mundo global en donde a lo mejor somos una partícula en todo un espacio, pero la fusión de esas partículas va creando sociedades y va creando espacios que debemos de llenarlos con solidaridad y con colectividad. Y la migración es un derecho, me quedo con eso. Por supuesto. Sí. Muchas gracias, Bere. Al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes, Doralí Castillo en la producción. Les agradecemos por habernos acompañado. Les invitamos a darle manita arriba, activar la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Y nos seguimos escuchando y viendo en próximos episodios. Hasta luego.